Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y después de varias semanas de calma, el dólar volvió a treparse, volvió a subirse y hoy roza la barrera de los 5,000 pesos. ¿Qué está pasando con nuestra moneda que tiene tantas oscilaciones? Es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico José Antonio Larrazábal. José Antonio, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Andrés, lo que sí es claro es que el dólar sigue con mucha volatilidad, aunque esta semana tuvo por lo menos un descanso y antes hubo un proceso de revaluación del peso. Sobre todo en el día de ayer, Andrés, la moneda cayó 70 pesos, bajando de los 4.900, y casi que, bueno, primero acumulando el precio más bajo de toda la semana, pero además mostrando que por lo menos esta semana en el acumulado, la moneda se alcanza a revaluar 1.60%, y eso hace que en los últimos 5 días haya sido por lo menos en la región, la de más revaluación. Sin embargo, cuando se ve el comportamiento global y sobre todo desde un aspecto anualizado, vemos que la devaluación sigue siendo muy alta, una devaluación de más del 24% de la tasa de cambio. Por supuesto, muestra que los factores pues van mucho más allá de lo que sucede en el contexto internacional. Así que creo que lo que sí está claro es que la volatilidad continúa, en que los factores ya no solo son externos, y que hay factores internos que definitivamente están moviendo el precio del dólar, que si bien es cierto esta semana amainó, disminuyó y dio un respiro para un proceso de revaluación, en el acumulado sigue siendo un dólar muy costoso, Andrés. José Antonio, ayer precisamente el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó un trino que se convirtió en tendencia por lo menos entre los foros especializados de economía. Él dice lo siguiente: si desde junio 20 del año pasado el peso colombiano se hubiera comportado como las monedas de México y Chile, estaría ahora a 3.500 pesos por dólar. Y si se hubiera seguido las monedas de Brasil y Perú, estaría a 4.000. ¿Por qué está en el rango de 4.800 a 4.900 pesos? Se pregunta el ministro, y explica al final diciendo que el tema es por la incertidumbre que hay en materia política. ¿Usted comparte esa explicación? Andrés, bien interesante el hilo establecido por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, porque creo que por lo menos hace un análisis simple, y aunque algunos dirán que por lineal puede ser que hay elementos que no se contemplan, eso es cierto, pero de todas maneras me parece que es válido frente al contexto, porque explica claramente que en todo el vecindario, cualquiera de las revaluaciones que se estuvieran aplicando y hubiese sucedido en Colombia, lo que sí está claro es que hay una diferencia de casi de más de 800 pesos, en donde la revaluación en Colombia ha sido mucho más pronunciada. Y en la primera conclusión que se puede sacar ahí, al decir del exministro, es que definitivamente ya no se puede decir que la devaluación que estamos sufriendo es un tema global, porque la nuestra va mucho más allá de la tendencia global, teniendo en cuenta que es mucho más alta. Y ahí mismo señala algunos factores que realmente pueden ser importantes. Lo primero, dice, aquí no se puede indicar que es un tema de que por el cambio del giro a la izquierda en el gobierno, eso sea la razón. ¿Por qué? Y lo explica creo que muy bien. Porque lo mismo ha sucedido en Brasil y lo mismo ha sucedido en Chile, que a pesar de que tuvieron sus cismas en los cambios del gobierno, ya las monedas locales sencillamente sufrieron su proceso de evaluación, pero por lo menos controlada y no tan alta como en los niveles que venimos manejando en Colombia. Y de la misma forma es donde señala que las causas que posiblemente pueden estar es, primero, es mayor déficit en la cuenta corriente, porque definitivamente, Andrés, lo que está pasando es que son mucho más las importaciones de bienes y servicios que estamos haciendo que las exportaciones. Y eso, por supuesto, hace que la inflación aumente. Entonces hay una conclusión bien clara en el hilo del exministro, y es que aquí, mientras la devaluación de la moneda exista,
Es decir, mientras el dólar siga subiendo, siempre va a permanecer la inflación alta. Y eso puede ser una de las principales causas, por ejemplo, por las cuales estamos en inflación. Porque ya vemos que los precios internacionales comienzan a descender, pero resulta que porque el dólar que está tan alto, los costos siguen siendo muy altos, sobre todo en el tema de alimentos. Entonces, eso puede ser la primera razón. Y la segunda es la que señala, que es la incertidumbre, definitivamente, en el tema de los diferentes anuncios que hace el gobierno en sectores como el hidrocarburos, energéticos, salud, pensiones, servicios públicos. En la medida en que el gobierno no es claro, en la medida en que a veces el mercado por lo menos no siente confianza respecto de lo que se está anunciando, eso genera volatilidad en el dólar. Entonces, sí hay factores internos de peso que por supuesto afectan al mercado mucho más allá de la tendencia global, Andrés. José Antonio, entonces la conclusión es que vamos a convivir con cierta volatilidad en las semanas siguientes en materia de la divisa americana. Andrés, no solo en la semana siguiente, creo que en la medida en que por lo menos existan estos dos factores internos, y es las importaciones siguen aumentando, las importaciones siguen siendo más altas que las exportaciones. Si eso persiste, va a persistir el tema de una devaluación, es decir, vamos a tener un dólar alto y eso además tiene como consecuencia que la inflación no va a ceder. Y si por el otro lado los anuncios un poco inconclusos o por lo menos no muy favorables para los mercados van a continuar, creo que ese factor adicional que hace que por lo menos el dólar en Colombia esté mucho más alto que en el resto de la región, va a continuar, lo cual no es muy sano. Así que creo que por lo menos el hecho de que el dólar se siga manteniendo alrededor de los 4.800, roce la barrera de los 5.000, la pase y vuelve y baje, no es muy bueno, porque en condición normal, aquí lo que queda claro, Andrés, es que el dólar por lo menos debería estar por debajo de los 4.500 pesos, que es lo que uno entendería que cuando se compara con los países vecinos. Entonces creo que sí está claro, Andrés, que tenemos dólar alto para rato, hasta tanto esos dos factores por lo menos no desaparezcan. Muchísimas gracias por su análisis, José Antonio. Le deseamos un feliz resto de día y un buen fin de semana. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Él es José Antonio Larrazábal Parodi, nuestro analista económico, explicando por qué la volatilidad del dólar en las últimas semanas. 7:51, ya regresamos. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.